Hola a todos, soy Luisina y bienvenidos a un nuevo video. ¿En dónde? En Toco. Bueno gente, como pueden ver vamos a ir derecho al grano. Yo le prometí que este curso de JavaScript iba a seguir con ejercicios y no les mentí. Acá tenemos un ejercicio práctico donde vamos a poner nuevamente en práctica, tal cual como lo acabo de decir, todos los temas que venimos dando hasta el momento. Sea métodos de arrays, sean funciones, sean arrays, variables, todo lo que estuvimos viendo, estructuras repetitivas y demás. Vamos a leer la consigna todo junto para hacer la interpretación de lo que tenemos que hacer y después vamos a pasar directamente a Visual Studio Code, donde voy a pasar a armar como tal el proyecto, no en CodePen como hacemos siempre para los ejemplos, sino que vamos a hacer un proyecto como tal en JavaScript y vamos a ver cómo al ejecutar van a pasar las cosas que necesitamos que pasen, ¿ok? Dicho esto dice, en un campo de entrenamiento de Pokémon, sí, como saben a mí me gusta Pokémon, así que ahí está la referencia, se necesita evaluar el desempeño de cada Pokémon en sus batallas para determinar si están listos o no para competir en la liga, ¿sí? Los que conozcan Pokémon saben que hay una liga y que los Pokémon, dependiendo si tienen cierto nivel o no, pueden competir en esa liga, ¿bien? Lo que nos pide la consigna es crear una función en JavaScript que calcule el promedio de habilidades de un Pokémon y determine si está preparado para la competición, tiene que tener un promedio mayor a 70 o no, promedio menor a 70. Para que sepan más o menos una idea, en los juegos de Pokémon siempre las habilidades o los niveles suelen estar entre 1 y 100, ¿sí? Entonces más o menos vamos a hacer un promedio de 3 habilidades que tengan distintos niveles y en base a eso vamos a ver si el promedio les alcanza, ¿sí? Dice, utiliza arrays para almacenar las habilidades de cada Pokémon, como así también sus nombres. Acá tenemos algo que tener en cuenta. Los nombres, ¿sí?, son strings, son cadenas de caracteres, mientras que las habilidades dijimos que van a ser o van a estar definidas en niveles. Son tipos de datos diferentes, así que ojo que vamos a tener que manejar probablemente 2 arrays, no solo uno. Entre las pistas y sugerencias, crea un array para los nombres, lo que les acabo de decir, y una matriz de habilidades donde el índice de cada array con los nombres de los Pokémon represente la fila. Acá, gente, el ejemplo es fácil. Si en la posición 1 del array donde están todos los nombres tenemos a Bulbasaur, la fila 1 de la matriz va a tener las habilidades de Bulbasaur. Acuérdense que las habilidades están medidas en niveles, ¿sí? Luego tenemos métodos de arrays para manejar los datos y calcular el promedio de las habilidades. Ya nos está diciendo de que podemos hacerlo de forma lógica o podemos hacerlo directamente con los métodos de los arrays que ya conocimos y que vimos en clases anteriores, que si no los viste te los dejo acá arriba y acá abajo. Luego dice que la función que creemos tiene que mostrar en consola el nombre del Pokémon, sus habilidades y si está listo o no para la competición, ¿sí? Y como pista nos dice que podemos crear más de una función para diferentes tareas si queremos modularizar aún más nuestra aplicación. Analizada la consigna, explicado qué es lo que tenemos que hacer, vamos al código y vamos a resolverlo. Obviamente, como siempre, gente, va a ser una forma de resolver. Ustedes pueden proponer en los comentarios su forma de resolver, sus propuestas de mejoras que tengan. Yo voy a mostrar una sencilla que sea entendible para todos los niveles. Ustedes pueden proponer una si quieren más difícil, más fácil, lo que se les ocurra. Vamos a eso. Ok, gente, ya estoy acá en Visual Studio Code. Como saben que es el editor de código que estamos utilizando para este curso de JavaScript cuando hacemos proyectos como tal. Vamos a ir armando cada una de las partes de este ejercicio, ¿ok? Como pueden ver ya tengo un nuevo archivo creado de tipo JavaScript, ¿sí? Me creé también una carpeta en mi escritorio que va a ser para guardar todas las cuestiones de este ejercicio. Bien, dicho esto, ok, dijimos que en la consigna teníamos dos cuestiones a tener en cuenta. Primero, que tenemos que crear un array para los nombres, ¿sí?, de los Pokémon y otro, ¿sí?, que en este caso es una matriz para sus habilidades. Perfecto. Ok, vamos a arrancar con la primera parte de la consigna que nos pide de que tenemos que tener guardado en un array los nombres de los Pokémon que vamos a utilizar. En este caso yo voy a declarar un array que se llame nombres PKM, que debe ser Pokémon, ¿sí?, que va a ser igual a un array que tenga, en este caso, a Charmander, que va a tener a Pikachu, ahí, esperen que acá puse mal las comillas, ahí está, que va a tener a Bulbasaur y que va a tener a Squirtle, ¿sí?, que son
los típicos starters, ¿sí? Que tenemos. Yo en este caso lo voy a cerrar con punto y coma. Ahora, bien, necesitamos la matriz para sus habilidades. Dijimos que, en este caso, si tenemos 4 Pokémon, vamos a tener 4 filas de la matriz. Dijimos que vamos a tener 3 habilidades, es decir, 3 niveles de habilidades para cada Pokémon. En este caso, la primera posición de la matriz va a ser las habilidades de Charmander, la segunda para Pikachu, la tercera fila Bulbasaur, la cuarta fila para Squirtle y así sucesivamente si tuviéramos más, ¿sí? Entonces en este caso voy a crear una matriz que se va a llamar habilidades y lo que va a hacer esa matriz va a ser igual a, ¿sí? Vamos a armar de la siguiente manera. Acuérdense que cuando hablamos de una matriz es como que tuviera un array adentro de otro array, ¿sí? Entonces yo tengo lo siguiente. Tengo las habilidades de mi primer Pokémon que va a ser Charmander. Vamos a suponer que va a tener, sabemos que Charmander suele ser poderoso, 80, 75 y 90, por ejemplo. ¿Ok? Esta primera va a ser para Charmander. Ahora, vamos a crear la segunda fila de nuestra matriz que va a tener, por ejemplo, vamos a suponer que es para Pikachu. Pikachu es un poquito más débil, entonces vamos a decir que tiene 55 y 95. ¿Ok? En este caso va a ser un Pikachu. Después vamos a tener entonces a Bulbasaur, que le voy a poner, Bulbasaur suele ser fuerte, pero no tanto como lo es Charmander, así que vamos a poner así. Vamos a poner acá a Bulbasaur. Y por último lo voy a poner a Squirtle. Vamos a ponerle que tiene 85, 90, 900 no, 90 y por decir algo 70. ¿Ok? Ahí está, perfecto. Y vamos a hacer que entonces este sea Squirtle y sus habilidades. Perfecto. Lo primero que nos pide la consigna ya lo tenemos y estamos repasando dos conceptos importantes que son lo de los arrays simples, unidimensionales y los que tienen varias dimensiones, en este caso las matrices que tienen filas y columnas. Bien, entonces con esto voy a poner punto y coma también, por buena costumbre. Tenemos ya nuestras dos matrices. Ahora, lo que nos pedía era que creemos una función que calcule y que evalúe, ¿sí? En base al cálculo, si el Pokémon podía o no ir a la Liga Pokémon. Para que pueda ir a la Liga Pokémon tenía que tener un promedio de habilidades mayor a 70. Ojo, ¿qué voy a hacer acá yo? Teníamos como sugerencia de las consignas que si queríamos podíamos modularizar aún más nuestra resolución y no ocupar solo una función, sino ocupar dos o más. Entonces para ello lo que voy a hacer yo es exactamente modularizar más. En lugar de hacer una función que calcule el promedio y que encima evalúe si el Pokémon está listo o no para la competición, voy a dividir en dos. Una que se encargue solo de calcular el promedio y otra que se encargue de evaluar si puede o no participar. Bien, ¿cómo voy a hacer esto? De la siguiente manera. Vamos a declarar primero nuestra función para declarar, ¿sí?, nuestro promedio. Entonces le voy a poner calcular promedio, PromAb, le voy a llamar, promedio de habilidades, ¿sí? ¿Y qué vamos a recibir como parámetro? En esta función vamos a recibir como parámetro tanto la matriz que tenga que ver con nuestras habilidades. ¿Y necesitamos algo más? No, porque no tenemos que mostrar por pantalla todavía los nombres ni nada. Eso lo vamos a hacer en la función de evaluación. Entonces lo único que vamos a pasar acá van a ser nuestras habilidades, ¿sí? Nuestros niveles de habilidades. Entonces, ¿qué va a hacer la función? Vamos a ir sumando, ¿sí? Mientras vamos recorriendo nuestra matriz, vamos a ir sumando por cada fila las habilidades y en base a eso vamos a calcular el promedio como tal. ¿Qué podemos hacer con esto? ¿Cómo vamos a simplificar en lugar de hacer toda esa lógica? Vamos a utilizar métodos de arrays de, obviamente, JavaScript, que particularmente va a ser un método que no les mostré anteriormente, o sea que va a ser tema nuevo. Ya que estamos acá, aprovechamos para meter un tema nuevo. Primero y principal, lo primero que vamos a tener que hacer es recorrer, ¿sí?, cada una de las posiciones de nuestra matriz que vamos a tener y vamos a tener que calcular el promedio de cada una de esas filas, ¿sí? ¿Por qué? Porque el promedio nos va a determinar si un Pokémon va a poder pasar la liga o no. Pero esos valores los tenemos que guardar en algún lugar para después pasárselos
a la función que determina si un Pokémon pasa o no pasa, por lo cual es mucho más sencillo guardar en un vector, un array en este caso auxiliar, para que podamos hacer en el retorno, este vector para que podamos usar luego en la otra función. Entonces lo que voy a hacer es declarar, ¿sí?, un nuevo array vacío por el momento, que es promedios, ¿sí? Y voy a hacer un for para ir recorriendo, pero van a ver que vamos a agregar algo nuevo, ¿sí?, a todo lo que va a ser mi matriz de habilidades. Entonces voy a poner desde el índice 0 hasta la longitud de habilidades y más, en este caso, ¿sí? Y vamos a ir recorriendo cada posición. Bien, vamos a guardar cuál es la fila. ¿Necesitamos saber la fila en este caso? No, porque la podemos obtener directamente del índice de la fila. Entonces lo que vamos a hacer ahora es calcular primero la suma de toda la fila y luego a partir de eso calcular el promedio y almacenarlo en nuestro array. ¿Cómo vamos a calcular esa suma? Lo más fácil sería recorrer cada una de las posiciones de la fila y la columna, si hacemos con lógica, e ir sumando, pero vamos a hacerlo con el método reduce, que es un método que nos permiten los arrays, que lo que permite justamente, como dice su palabra, reducir o simplificar la fila de un array como que si fuese una sola. En este caso lo vamos a hacer de la siguiente manera y van a ver cómo funciona este método. Vamos a poner una variable que va a ser suma, ¿sí?, que va a ser igual a lo que va a ser la fila en la que estamos posicionados ahora, ¿sí?, y luego reduce. Pero ¿qué pasa? Como reduce es un método de arrays, no puedo poner i.reduce, ¿sí?, porque está tomando ahí el índice, la i, no la fila que yo necesito. Por lo cual, para obtener la fila, acuérdense que cada fila es un mini array adentro de la matriz principal, que es habilidades. Para obtener esa fila, entonces, como tal que yo necesito, en este caso la primera va a ser Charmander, la segunda es Pikachu, ahí sí necesito de una variable auxiliar que se llame fila. En ese caso voy a hacer que fila sea igual a habilidades y voy a poner la posición en la que está en ese momento. Es decir, cuando esté en 0 me va a pasar este array. Cuando esté en 1 me va a pasar este array. Cuando esté en 2 este. Cuando esté en 3 me va a pasar este. Recuerden que siempre arranca contando desde 0. ¿Sí? Ahora sí, a partir de eso puedo decir, ok, la fila calculame el reduce de la fila en cuestión en la que estoy ahora. Pero el reduce, gente, tiene parámetros. Yo le tengo que pasar determinados parámetros al reduce. ¿Y cómo lo voy a hacer? De la siguiente manera. Así funciona el reduce. El reduce, gente, vamos a suponer que tenemos un arreglo cualquiera, ¿sí? Reduce, como tenemos acá arriba. Y tenemos que establecer el acumulador, que es quien va a ir justamente, en este caso, sumando, si fuese otra situación, unificando cada uno de los valores del array. Y el elemento actual. Es decir, si por ejemplo vamos a hacer distintas iteraciones, cada uno de los elementos del array va a tener que guardarse en una variable. Acá vamos a poner el nombre de la variable donde queremos que se guarde. Luego, por supuesto, una función flecha, la lógica que queremos utilizar para combinar esos elementos, si va a ser una suma, si va a ser una multiplicación o cómo vamos a hacer para reducir, mediante qué lógica que vamos a tener en cuenta. Y también luego tenemos el valor inicial, o sea, en qué valor queremos que empiece el acumulador. Este es, digamos, un campo opcional que podemos tener. También hay otros dos campos opcionales a tener en cuenta, pero que no los vamos a utilizar ahora. Entonces, vamos a suponer que ahora yo quiero armar, ¿sí?, en base a esta fórmula, el reduce que voy a hacer para calcular la suma de cada uno de los elementos. Bien, yo voy a hacer lo siguiente. Voy a crear un acumulador que se va a llamar total, ¿sí? Vamos a hacer la misma fórmula que tenemos acá abajo, ¿sí? Cada elemento yo quiero que se llame, vamos a ponerle elemento, ¿sí? O puedo ponerle habilidad también si quiero. Vamos a ponerle habilidad. Ahí está, habilidad. Nuestra función flecha y ahí tenemos que poner cuál es la lógica que queremos, ¿sí? En ese caso nuestra lógica sería hacer la suma de total, que es nuestro acumulador, ¿sí?, más la habilidad que encuentre en cada uno de los elementos, ¿sí? Y luego, teniendo en cuenta esta lógica, ahora tenemos que agregar
¿qué cosa? ¿Dónde queremos que arranque nuestro acumulador? Que va a arrancar en 0, porque vamos a hacer la suma para después calcular un promedio. Repasamos qué es lo que estamos haciendo acá. Le decimos, a esta fila que estoy en este momento, por ejemplo, si fuese la 0, estaríamos en Charmander, vas a calcularme el total de todo lo que hay en esta fila, ¿sí? Llamando a cada elemento de esta fila habilidad, es decir, esta va a ser una habilidad, esta va a ser otra, esta va a ser otra, ¿sí? La lógica que tenés que tener en cuenta para reducir, para unificar todo esto es sumar los elementos. Total es nuestro acumulador, habilidad es cada uno de estos valores, ¿sí? Teniendo en cuenta que mi acumulador va a arrancar en 0. Esto, gente, vendría a ser como hacer todo el recorrido con el for de cada uno de los elementos, tener un acumulador declarado en 0 e ir sumando nosotros manualmente. Pero con el reduce estamos utilizando métodos de arrays y estamos simplificando todo esto en una línea, sin necesidad de hacer toda la lógica. ¿Ok? Dicho esto, tenemos un temita nuevo de paso acá, un método nuevo de arrays que no mencionamos en el anterior. Ok. Hecho esto, ya tendríamos con esto entonces la suma de cada una de las filas dando cada una de las vueltas. Pero esto lo tenemos que guardar ahora en cada una de las posiciones de nuestro array promedio. Vamos a tener que calcular el promedio, ¿sí?, de cada fila. Ya tenemos la suma. Entonces, ¿cómo calculamos el promedio? La suma de todos los valores dividido la cantidad de valores que hay. En este caso va a ser suma dividido fila puntito length. ¿Qué estaríamos haciendo en este caso? Acuérdense que length lo que hace es darnos la longitud, la cantidad de espacios de elementos que tiene un array. En este caso estoy ocupando mi array fila, en este caso va a ser el primero y me va a tirar la longitud que tiene. En este caso va a ser 3. Entonces voy a tener la suma de toda la fila, me va a calcular la suma de todo esto, dividido la cantidad de posiciones. Y con eso voy a obtener el promedio de cada una de las posiciones. De Charmander, de Pikachu, de Bulbasaur y de Squirtle. ¿Ok? Sé que es complejo porque estamos aprendiendo mucho estos conceptos, pero van a ver cómo a poquito le agarramos la mano. Una vez calculado todo esto, ¿qué tenemos que hacer? Devolver, ¿sí?, nuestro array promedios. Con esto, gente, ya tenemos nuestro hermoso método calcular promedio hecho. La primera parte del ejercicio ya está. Ahora viene la segunda parte, que nos decía que tenemos que determinar en base a los promedios si un Pokémon va o no a la Liga Pokémon. ¿Cómo hacemos esto? Yo lo voy a hacer con otra función. ¿Podríamos hacerlo todo acá? Sí, pero yo voy a cumplir el tip de hacer que sea más modular todavía, así que creemos una función nueva. Bien, voy a crear entonces la función. Le voy a llamar, ¿cómo le vamos a llamar? Determinar si es apto o no, ¿sí? Vamos a poner evaluar aptitud, ¿sí? Para ver si puede ir o no puede ir. ¿Qué va a recibir como parámetro esta función? Vamos a necesitar recibir tanto los nombres de los Pokémon, porque vamos a tener que saber qué Pokémon e informar por pantalla qué Pokémon es, digamos, posible que vaya y cuál no, es apto para ir y cuál no. Y también vamos a necesitar, ¿sí?, el promedio, que eso van a ser cada una de las cuestiones que vamos a necesitar. Entonces, acá voy a recibir como parámetro nombres, ¿sí?, que va a ser acá nombres Pokémon. Ahí está. Y voy a recibir también promedios, que ya van a ver de dónde vamos a sacar estos valores y todo. Quédense tranquilos que van a ir viendo después de dónde viene este parámetro, ¿sí? Lo mismo acá, fíjense que nombres Pokémon va a ser el mismo nombre que yo tengo acá. Va a ser el parámetro que voy a recibir. Acá me estoy comiendo un paréntesis. Ahí está. Perfecto. Ok, ¿qué va a ser evaluar aptitud entonces? Como ya tenemos calculado el promedio, vamos a recibir los promedios como un parámetro, ¿sí? Vamos a determinar si un Pokémon supera su promedio o no. Para ello vamos a ir recorriendo, ¿sí?, ese array, digamos, de promedios. Voy a utilizar este mismo que tengo acá arriba. Total, la longitud es igual. Ahí está. Y vamos a hacer lo siguiente. Por cada uno, en vez de habilidades, esto va a ser promedios, ¿sí? Ahí está. Y vamos a determinar si el promedio que encontramos en cada posición supera 70 o no. Vamos a poner así entonces. If promedios en la posición en la que estoy ahora es mayor o igual a 70, ¿sí?,
vamos a hacer por consola un mensajito, ¿sí? Que diga el Pokémon, ¿sí? ¿Y cómo sé qué Pokémon es? Voy a poner nombres Pokémon en la posición en la que está ahora. Con eso voy a obtener el nombre. Recuerden, la posición en un array hace referencia al promedio en otro y a las habilidades en otro. Bien, todo el mismo índice. Más, vamos a agregarle supera el promedio con, y vamos a poner acá el valor del promedio, ¿sí? Promedios y la posición. A ver, lo voy a poner acá en 2 renglones, así ustedes lo pueden ver mejor. Perfecto. Ahora, obviamente, si no supera, tenemos que poner un else, ¿sí? Y vamos a establecer acá que no supera. Yo siempre pongo el punto y coma. Recuerden ustedes, gente, si no lo quieren hacer, pues ya están acostumbrados, no hay problema. Vamos a poner acá console log y voy a poner acá, ¿qué cosa? Que no superó, porque si no es mayor o igual a 70, es porque es menor. Entonces acá voy a poner otro cartel que diga el Pokémon. Vamos a poner qué Pokémon se trata, ¿sí? Voy a copiar tal cual el mismo. Así me queda. Ahí está. Vamos a poner que no supera. Vamos a cambiar el promedio con y la carga. Entonces de esta manera vamos a tener primero nuestra función que calcula, ¿sí?, cada uno de los promedios, y la otra que evalúa si es apto o no. ¿Cómo vamos a hacer ahora entonces? Bien, ya tenemos nuestro array de nombres, nuestro array de habilidades, nuestra función que nos crea un nuevo array con todos los promedios y una función que va a evaluar la aptitud. Pero si yo esto lo ejecuto ahora, gente, no va a hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Porque yo tengo que invocar a cada una de estas funciones, ¿sí? Acá yo lo único que hice fue declararlas. Yo ahora lo que tengo que hacer es invocarlas. ¿Y cómo lo puedo hacer? Yo lo puedo hacer acá, lo puedo hacer después. No hay ningún problema siempre y cuando mis funciones estén declaradas. En este caso, yo lo que voy a hacer en mi código es, voy a llamar primero a que calcule el promedio. Ese promedio lo que voy a recibir lo voy a guardar en una variable y esa variable la voy a pasar como parámetro para llamar a evaluar aptitud. ¿Cómo vamos a hacer? De la siguiente manera. Voy a hacer, fíjense que se llama calcular promedio, ¿sí? Voy a crear un vector que va a ser promedios, voy a llamarlo tal cual al anterior. Fíjense que puedo llamarle de igual manera porque acá promedios, ¿sí?, va a ser una variable global que puedo utilizar en todo este archivo. En caso de este promedios está dentro de función, ¿sí? Como está declarado como let, solo puedo utilizar dentro de este bloque. Pero como voy a utilizar un return, voy a poder obtenerlo y almacenarlo en el array que voy a utilizar acá. ¿Quieren ponerle otro nombre? Por ejemplo, promedios 2. Para no confundirse, lo pueden hacer, gente, sin ningún problema. Entonces voy a hacer que esto va a ser un array vacío o directamente puedo poner que promedios va a ser igual a llamar a calcular PromApp y de pasarle como parámetro mi matriz de habilidades. Entonces acá voy a mandarle como parámetro habilidades, ¿sí? Y voy a recibir como resultado los promedios. Repaso. ¿Qué voy a hacer acá? Paso mis habilidades, que es esta matriz completa. Va a recibir acá como parámetro, la va a recorrer, va a obtener cada una de sus filas, va a sumar cada una de sus filas. A partir de eso va a calcular los promedios de habilidades de cada fila y lo va a devolver. Esto que devuelve, ¿a dónde se va? A esta variable que tengo acá y la asigna. ¿Ok? Si yo tuviera que llamar más de una vez a calcular promedio, lo podría hacer. ¿Bien? Por ejemplo, después tengo otra nueva matriz con distintos valores más adelante. Yo puedo volver a llamar y calcula con esos nuevos valores, sin la necesidad de escribir el código 2 veces. ¿Sí? Ahora tengo los promedios. Listo. Puedo llamar entonces a evaluar aptitud y pasarle los promedios. Fíjense un detalle en particular. Hablamos de funciones y procedimientos. Las funciones devuelven un valor que yo puedo almacenar luego en otra variable. Los procedimientos hacen una acción, pero no retornan ningún valor, sino que hacen la acción que yo les pido y listo. Acá tenemos la diferencia. Calcular promedio lo que hace es
recibir un parámetro, calcula el promedio y nos devuelve un valor. En este caso, un array con promedios. En el caso de evaluar aptitud, no nos devuelve nada, no tenemos ningún return. Pero lo que hace es lo que le acabamos de pedir, que haga y determine si es apto o no y que lo muestre por pantalla. Ahí tenemos la diferencia de los dos conceptos. Función en este caso y procedimiento de evaluar aptitud. Obviamente ambos a nivel código se llaman funciones o functions, pero a nivel teórico tienen una diferenciación en su funcionamiento. ¿Ok? Basta de teoría para no aburrirlos. Listo, acá vamos a alejar un poquito, así ven todo el código completo y lo tenemos acá. ¿Sí? Array de nombres, listo. Matriz de habilidades, listo. Función que calcule el promedio, listo. Función que evalúe si es apto o no, listo. Luego, tenemos acá el llamado a cada una de las funciones, listo. Esto debería funcionar sin problema. Vamos a ver si es así. Para probar, en mi caso, creé un index HTML, ya lo dejé prearmado para ganar tiempo, donde básicamente lo que voy a hacer es, acá un hola mundo, sí, de texto puse, pero que llame, invoque a nuestro archivo JS. Yo le puse nombre proyecto Pokemon.js, ustedes le ponen el nombre que quieran. Fíjense en mi carpeta, lo tengo así a los dos. Recuerden que si queremos hacer esto más prolijo, acá podemos crear una carpeta que sea JS y adentro poner el JavaScript y demás. Yo lo voy a hacer así porque ahora solo vamos a hacer una prueba. Bien, entonces para ver que todo esto funcione, voy a hacer doble clic acá en mi index y vamos a ver, acá lo dejo, si efectivamente esto funcionó. Vamos a ver nuestra consola y fíjense que estamos obteniendo en este caso un error. Nos dice que el error está en la línea 41 y van a ver por qué se produce este error porque se los voy a mostrar a continuación. Volvemos a Visual Studio Code. Y fíjense el siguiente detalle. Por eso les digo que cuando trabajamos con funciones tenemos que ser muy precavidos. Y esto era lo que les quería mostrar. Yo acá solo para evaluar aptitud le pasé solo los promedios. Pero me está tirando un error. Fíjense, acá. Donde yo leo y me dice que hay alguna propiedad que no está definida. Hay un undefined. ¿Qué significa esto? Que hay algo que no está definido. Y me va a decir Luisina, pero si yo definí todo, está todo perfecto. Fíjense el detalle de la equivocación que hay acá. Evaluar aptitud espera dos parámetros. El vector de los nombres de los Pokémon y el, digamos, vector, en este caso el array, de los promedios. Si yo le estoy pasando solo un parámetro, claramente me va a reclamar de que no puede saber la aptitud porque necesita dos parámetros para calcular. No solo necesita los promedios, sino también el nombre de los Pokémon. Si yo le paso solo un parámetro, uno de estos dos va a ser vacío, por lo cual no va a poder ejecutar correctamente esta función. Este es un error muy común que les quería mostrar porque es demasiado común que a veces por apurados o lo que sea nos olvidamos los parámetros que ponemos y ponemos lo que creemos que necesitamos. Y siempre tenemos que revisar la declaración de la función para asegurarnos de que estamos pasando los parámetros que correspondan. ¿Ok? En este caso tengo que también pasarle, ¿sí?, nombres Pokémon, que era lo que necesitaba. ¿Ok? Ahora sí, fíjense, validamos que el nombre esté bien, porque no me acuerdo si escribí bien por las dudas. Sí, está perfecto. Ahora sí pasamos los dos argumentos que estaba necesitando, los dos parámetros. Voy a guardar. Volvemos ahora nuevamente al index que teníamos, vuelvo a ejecutar y fíjense cómo ahora sí, gente, hace lo que tiene que hacer. Y vemos acá en la consola, a ver si me deja poner un poquito más grande, ahí está. Como resultado, el Pokémon Charmander supera el promedio con 81, Pikachu también con 71, Bulbasaur con 71 y Squirtle también con 71. Vamos a hacer que uno, por gusto, no pase. Vamos a hacer que Pikachu no pase. Voy a ponerle acá un valor más chiquito, voy a poner 60. Si hacemos que no pase y probamos de vuelta. Ahí está. Vamos ahora de nuevo acá. Le damos F5 y ahora sí dice que Pikachu no supera el promedio porque le da 60 y los otros tres sí superan. Fíjense, gente, cómo acabamos de hacer un ejercicio súper complejo que dentro de las cosas que nos solicita utilizamos arrays, matrices, es decir, arrays bidimensionales, utilizamos métodos de arrays, aprendimos uno nuevo que es el reduce y cómo se utiliza, utilizamos otro método más que es el length,
que ya utilizamos anteriormente de la longitud, practicamos funciones, practicamos procedimientos y practicamos también el uso correcto de parámetros y cómo podemos hacer el llamado correcto de funciones. Todo esto en un solo ejercicio. Bueno, gente, espero que les haya gustado este ejercicio. Como saben, no es un ejercicio sencillo, es un ejercicio con muchísima lógica, muchísimas cuestiones para pensar. Vamos a ir aumentando a poquito la complejidad. Fíjense que los primeros ejercicios que hicimos eran bastante sencillitos, no era tanta complejidad. Pero ahora sí estamos incrementando de a poco esta complejidad. Obviamente lo de HTML, cómo incorporar un JavaScript y otras cuestiones, ya lo doy por hecho porque lo vimos en videos anteriores. Si no viste los videos anteriores, te dejo la lista de reproducción completa acá abajo en la descripción o en un comentario para que puedas ver y entender cada uno de estos conceptos. También vimos un método nuevo que no lo había explicado en la clase de métodos de Arrays, que es el Reduce, que se me había pasado, así que aproveché la oportunidad para mostrárselo y traté de aplicar en algo divertido, en este caso como podría haber sido un juego de Pokémon o algo así, donde tenemos que determinar distintas cuestiones. Así que, gente, espero que les haya gustado este ejercicio práctico, que hagan su propia versión, déjenme en los comentarios sus apreciaciones, sus formas de resolución, que amo ver las diferentes formas en que cada uno lo hace. Está muy bueno, también se acepta por supuesto los comentarios que quieran hacer al respecto. Y no se olviden de suscribirse, darle click a la campanita y darle like a este video si les gustó y si quieren más videos de este estilo para ejercitar lógica en distintos lenguajes. Ya en Java saben que tiene una lista completa de ejercicios que se las dejo acá arriba, por estos lados. Y ahora también vamos a empezar a hacer un poquito con JavaScript. También hay de SQL, también hay de lógica en pseudocódigo en el canal, así que tienen para divertirse. Espero que les haya gustado, gente, y nos vemos en un próximo video. ¿En dónde? En Todo Code. Chau, chau.